emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes. Minutos después de las 10 de la mañana por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. Hoy pretenderemos llamar la atención acerca de ciertos temas que la prensa oficialista, que es casi toda la prensa, evita considerar y que presenta, cuando lo hace, deformando la realidad. Uno de esos temas es el del dólar, que ya tratara Raúl Sendic, el viejo Sendic, allá por fines de los 80. La semana pasada el dólar anduvo por los 20,70 por cada dólar, lo que significó un aumento del 8% respecto al valor que tenía, aunque luego bajó un poquito a fin de semana. Diversos empresarios manifestaron que eso era beneficioso y que sería bueno que se mantuviera alrededor de los 21 pesos por dólar. Algún opinólogo de la economía, que en este caso no fue Astori, mencionó que habría un cambio en la estrategia gringa respecto al dólar, que en adelante se orientaría a dar mayor valor a esa moneda. La realidad es que el atraso cambiario es muy alto, porque el verdadero valor de la inflación es mayor que lo que el gobierno dice, lo que obligaría a llevar el precio del dólar muy por encima de ese tímido ascenso del 8% que vimos días atrás. Pero esa política significaría un enorme cambio y un enorme riesgo político, porque significaría devaluar en un porcentaje que golpearía muy duro los bolsillos del pueblo en medio de los consejos de salarios y en un año preelectoral. El gobierno ha aplicado obedientemente las pautas del Fondo Monetario Internacional, de las cuales el atraso cambiario es un instrumento clave en su concepción de control de la inflación. Pero no ha sido suficiente, razón por la cual ni siquiera pudo rebajar los 2 puntos del IVA que hace tiempo que el gobierno aprobó, y razón por la cual hizo los acuerdos con el supermercadismo y el plan de UTE para que el IPC no saltara a más del 8% en diciembre del año pasado, como lo dijimos en varias de aquellas audiciones que ustedes quizás recuerden. Pero, como lo repetimos cada tanto, la economía es un topo ciego que arrasa con las improvisaciones. Uruguay es un país interrelacionado con la economía regional, inapelablemente, y con la economía mundial. Le vendemos a Brasil, pero somos caros para ese país, que a su vez corrige la sobrevaluación del real. La competitividad uruguaya cae día a día y los exportadores sienten que son demasiados pocos pesos por cada dólar exportado, y ello hace muy alto el costo de producción dentro del país, que es en pesos. Por ahora, y debido a que los precios de las materias primas aún son altos, aunque hay señales de que pueden empezar a caer,
los exportadores estarían conformando con que el dólar se pague a unos 21 pesos por dólar, o sea que proponen una devaluacióncita más o menos de alrededor de entre el 8 y el 9%. Pero ese planteo rompe el objetivo del gobierno, nada menos que el momento en que se están negociando los salarios. Parece mentira lo que es la dialéctica objetiva, lo que es la verdadera realidad de la vida, porque el que viene a quedar entrampado en el lío es el PIT-CNT, porque en medio de la presión devaluacionista e inflacionaria debe seguir cumpliendo las órdenes del gobierno, al que apoya, tratando de negociar los salarios a la contención para que no generen inflación. Una política que, según el proceso y si la presión devaluacionista es mucha, expondría a la central a fuertes tensiones internas. En estos días, el señor Otegi, vocero principal de la Cámara de la Construcción, anunció que esta industria caerá en su actividad y dejará desocupados a unos 5.000 trabajadores directos en ella y a otros 5.000 trabajadores indirectos en actividades conexas con esa industria. Ya se sabe que han terminado en buena parte de las obras de infraestructura en Montes del Plata y empieza la desocupación en las empresas tercerizadas que allí estaban trabajando, y se anuncian de ese lado el cese de unos 600 trabajadores en estos días que corren. El señor Otegi pide que no se aumenten los sueldos en los consejos de salario. Vean ustedes la presión del empresariado. Pero, ¿qué ha pasado? ¿No íbamos tan bien? ¿No había trabajo? Parece que no. Pasó que Uruguay levantó una burbuja económica inmobiliaria, sobre todo en el este, con dinero de los evasores fiscales, no solo del Uruguay, sino más que nada y sobre todo de Argentina, con dinero lavado o que se lava, que viene no se sabe de dónde, con ganancias extraordinarias que no pagan detracciones. Así se levantaron grandes construcciones, hoteles, casinos, pero el turismo uruguayo no da para tanto hotel ni para tanto casino. Y ahora ahí están las estructuras semivacías, sin contar que el turismo se va a otros países más baratos para escapar a la política astoriana. Los dólares que vinieron a Uruguay no vinieron a hacer caridad, vinieron a hacer ganancias cuantiosas y rápidas. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero hay que seguir de cerca este proceso y cuidarse de los versos del gobierno. Hay otro tema que hay que seguir de cerca y este es el que se relaciona con la política exterior del país. En la audición anterior dijimos que Uruguay juega como cuña a favor de Estados Unidos dentro del Mercosur y en UNASUR, y que si no se deschaba más es porque le debe muchos favores a Venezuela. Y si reconoce su posición antibolivariana, ello le haría pagar un costo político también a nivel del pueblo. Si algo faltaba para confirmar el papel que juega Uruguay, ahí están las declaraciones de Astori, que no dejan lugar a dudas, porque bajo el discurso económico sigue promoviendo el apoyo a los tratados de libre comercio, por ejemplo, y haciendo tiros por elevación contra el Mercosur y UNASUR. Pero con ese acercamiento al bloque del Pacífico hay algo más que cuestiones económicas. Uruguay se intenta unir a un grupo de naciones cuyos gobiernos son afines al imperialismo. Son gobiernos de ultraderecha, como el de Colombia y el de Chile, y a lo sumo de centro derecha como el de México y el de Perú. Esa relación que intenta Uruguay es más que intentos de relaciones económicas, son intentos de relaciones políticas que pueden extenderse a otros planos. Esos países del Pacífico son además bases de operaciones de los Estados Unidos. Uruguay tiene una política indefinida en torno a la integración en la patria grande. Y un poco en relación con esto está también el viaje del presidente Mujica. Visitó a España, un satélite subimperial de la Imperial Comunidad Económica Europea que está en plena agresión en este momento a los pueblos de África y del Medio Oriente. España, un país que invirtió en Argentina al llamado de Menem y que estafó a ese país, que terminó nacionalizando las empresas que el menemismo había enajenado.
Mujica va a España a ofrecer nuestros recursos al mejor postor y a hablar mal de los trabajadores uruguayos, cuando su gobierno tiene 800.000 trabajadores que ganan menos de 10.000 pesos por mes. Y va a España, que tiene 27% de desocupados por aplicar la misma política económica que su gobierno sigue en Uruguay. Una política que precipitó en la crisis a Grecia, Portugal, Italia y que amenaza ya a otros países del viejo continente. Por algo alaba a Mujica la prensa de ultraderecha de España. El otro país que visitó fue China, nación a la que fue a ofrecer la construcción del puerto de aguas profundas y la construcción de otras infraestructuras. Visitó además al Papa. Parece que le pidió que intercediera en las negociaciones de paz que el gobierno colombiano hace con las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas. Me animo a decir que eso es pura pirotecnia y fuegos artificiales. Ese proceso de negociación de paz tiene otros países que lo promueven, nada menos que Cuba revolucionaria y la Venezuela bolivariana. Y será sin duda una negociación difícil, porque la FARC defienden los intereses del pueblo colombiano desde la muerte de Gaitán hace más de medio siglo. Se está llegando a ciertos acuerdos acerca del derecho a la tierra del campesinado colombiano, cosa que Mujica no entendería, porque en tanto que la FARC plantean la reforma agraria y la expulsión del capital transnacional del campo, en este país, en el Uruguay, el 60% de la tierra productiva uruguaya está en manos de sociedades anónimas y de capitales extranjeros, según declaró un técnico del propio Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca de hace pocos días. Y otro tema que no queremos dejar que se olvide es el del impuesto que pretende sustituir el impuestito a la tierra que Mujica quería poner a las grandes propiedades. En esencia, este también es lo mismo, un impuestito. Pero los voceros de las grandes gremiales, como la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay, no quieren ningún impuesto. Y hablan de que quieren un impuesto a la renta, y que si tienen rentabilidad, o sea, ganancia, renta, entendido como ganancia, pagan, y si no tienen, no pagan. Y me animo a decir que, según las cuentas que ellos hacen, nunca tienen ganancia, nunca tienen renta, nunca tienen rentabilidad. Curiosamente, reclaman el tipo de impuestos que Astori no propuso en su reforma tributaria, cuyo espíritu es que paguen más los que más tienen, y no que paguen más los que más tienen y los que más ganen, porque Astori no quiso tocar a los que más ganen. Los mismos intendentes no están de acuerdo porque el tercer año todo va a rentas generales. Y claro, ¿quién va a arreglar los caminos, los puentes y las carreteras que el tránsito pesado destroza sacando troncos, granos y quién sabe qué cosa más dentro de poco? De paso, da pena oír al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca diciendo que se protegerá a la pequeña producción con recursos de ese impuestito, y al mismo tiempo aceptar la filosofía de que al país le conviene la producción a gran escala. Eso lo dijo el actual ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca. Señalamos estas cosas, aunque sea sin poder profundizar más en ellas, porque el silencio cómplice de los medios al respecto rompe los ojos, lo mismo que el papel cómplice de los legisladores del interior del país y la indiferencia de las juntas departamentales por estos temas que tienen relación directa con el modelo de país que se está construyendo bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, factor determinante de la pobreza, la marginalidad y la problemática social que el país vive. Lamentablemente, los grandes temas no ocupan la preocupación de los medios, lo que forma parte de una política de ocultamiento de información y de obstrucción del debate democrático. Volveremos sobre estas cosas y otras semejantes. Hasta la próxima. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.